Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de La villana necesita un tirano. Espero les esté gustando mucho, así que pónganse cómodos que comenzamos. Por otro lado, Ethelred había reunido a todos los presentes, incluido su tía. Maribel empezó a contarles lo que había ocurrido, que ella se encontraba tomando una siesta en la tienda, y mientras sus guardias fueron por algunas hierbas medicinales, algo le ocurrió. Arinel se encontraba nerviosa porque sabía que le iban a cortar el cuello, y Maribel les dijo que los que la habían secuestrado fueron como 3 o 4 hombres que aparecieron de repente y la arrastraron hasta la laguna, y que entonces ahí conoció a la persona que estaba detrás de todo esto. Arinel, que se encontraba muerta de miedo, no sabía por qué Maribel estaba mintiendo, y de pronto Inis intervenía, preguntándole quién es el responsable. Debe decirlo rápidamente, para que su hijo Javier pueda encargarse. Aunque ella también estaba confundida, porque no sabía qué es lo que trataba de hacer Maribel. Ethelred, mirando a su tía de forma desafiante, le dijo que deje que Maribel cuente todo con calma, pero su tía, según, estaba muy ocupada como para estar perdiendo el tiempo con esas cosas, al igual que los demás que se encontraban ahí. Pero Ethelred los amenazó diciéndoles que si alguien está tan ocupado y desea marcharse, entonces se asegurará de que nunca más vuelvan a tener ocupación alguna. Así Maribel quedó un poco confundida. No estaba segura si realmente Javier estaba involucrado en todo, y para culparlo necesitaba pruebas. En eso aparecían unos sirvientes que le informaban al vizconde que había un mensaje urgente para ellos y para todos los nobles de alto rango que se encontraban en el lugar. Maribel no entendía qué pasaba, pero al ver a Ethelred supo que él había organizado todo. Ethelred, para que no haya sospechas, se comportó de forma amable y les permitió irse para que arreglen los asuntos tan importantes que según se les había presentado en ese momento. Sin embargo, Maribel ya no contó más sobre su historia. Al quedarse solos, Maribel le preguntaba qué es lo que había ocurrido, pero Ethelred le decía que no tienen idea, aunque los que sí saben son Theo, Asil y Jaelin. Así que Maribel, solo con mirarlos, hizo que confesaran. Theo le dijo que lamentaba mucho todo, pero la habían utilizado para crear rumores falsos y decir que han encontrado al distribuidor de ballestas, y que esos rumores se difundieron por todo el reino. Obviamente, el que se había encargado de falsificar todas esas cartas fue Kir, que es un profesional en ese ámbito, y que por eso todos los que estaban involucrados en la distribución de las ballestas salieron corriendo. Maribel se daba cuenta que Ethelred ya había tenido todo planeado desde el principio, ya que quería organizar una masacre masiva para eliminar a todos los responsables de lo ocurrido, y para esto la guillotina tendrá bastante trabajo. Más tarde Maribel se encontraba con Lariette. Esta mujer le pidió perdón por lo que había hecho, pero le dijo que lo hizo porque quería salvarla. Le comentaba que de no haber hecho eso, Arinel la hubiese matado personalmente. Maribel le preguntaba si ella escuchó de la boca de Arinel decir eso, pero ella le dijo que no, que se lo había dicho Javier. Lariette verdaderamente parecía arrepentida por lo que había hecho y le decía que esa bruja la había amenazado con arruinarla en los círculos sociales. Por eso había decidido hacer eso, pero no era para lastimarla, sino para salvarla. Maribel sentía que esta vez ella estaba siendo sincera. Sin embargo, le dejaba en claro que si tanto quería ayudarla, debió habérselo mencionado con anticipación, aunque podía hacerle un gran favor: entregarle esa carta a Arinel. A las pocas horas ya Arinel aparecía y le preguntaba qué trucos usará esta vez. Maribel le preguntaba si acaso ella no tiene curiosidad por saber cómo es que está viva y del por qué no la había culpado. Arinel, molesta, le decía que no puede creer que ella esté viva, ya que la había visto ahogarse en el lago. Maribel le contó que se salvó porque hubo una conexión entre 2 lagos, y aunque ella, por más que la odie, no puede matarla solo con sentimientos. Arinel hoy le preguntaba si acaso ella piensa matarla, y para Maribel eso no era mala idea, y así terminó empujándola al lago, tal como esta bruja lo hizo con ella. A los pocos minutos aparecía Javier, quien salvó a Arinel, porque no quería que hayan incidentes en su castillo. Este hombre trataba de confundir a Maribel, diciéndole que él solo había utilizado a Arinel, pero Maribel ya no confiaba en él. Javier trataba de acercarse a ella, pero Maribel no tenía intenciones de darle una oportunidad, porque ya lo había recordado. Él era esa niña con la que había pasado tanto tiempo en la infancia.
Hace 10 años en la mansión en Denbarre, Javier era un niño pequeño abandonado por su madre, quien se había marchado al extranjero. A esta mujer le gustaba jugar todos los días y por eso había descuidado a su hijo. Vivía con Arinel y Maribel, quienes eran felices jugando juntas. A Javier le llamó tanto la hermosa sonrisa de Maribel y todo el amor que ella daba era honesto. Así que desde ese día decidió fingir ser una niña, usando un vestido en lugar de pantalones para poder acercarse a Maribel y ganarse su afecto. Así se hizo pasar por una niña llamada Bill, pero cuando su madre regresó, todo se había echado a perder, porque su vida de una niña feliz llegó a su fin. Sin embargo, hoy, Javier estaba molesto con su prima Arinel, porque ella se había llevado todo el afecto y cariño de Maribel. Y según él, para que Maribel sea feliz y tenga la misma sonrisa que cuando era pequeña, tenía que acabar con su prima, con sus propias manos. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, aparecía Innis, para comentarle a Javier que Ethelred había rastreado la red de distribución de ballestas, pero que afortunadamente ellos no habían salido perjudicados, aunque no le conviene que Lawrence sea atrapado, porque ella se había beneficiado mucho de la ayuda de ese hombre. Innis se sentía intranquila con su hijo, porque no sabía si realmente él estaba cuidando de Arinel. Javier le pedía a su madre que confíe en él, y le comentaba que estaba tratando de contactar a Baldwin para dar inicio a su plan. Mientras tanto, Maribel ya regresaba al palacio, pero se encontraba pensativa, porque aún los culpables del accidente de las ballestas no habían sido capturados. Sin embargo, Ethelred no se iba a quedar con los brazos cruzados, los iba a encontrar a como de lugar. Maribel le decía a Ethelred que su nana la regañará por haberla preocupado, ya que ella es como una madre para ella. Ethelred le confesaba a Maribel que si alguien le tenía miedo, era a ella, y Maribel se sorprendía mucho. Le preguntaba si ella acaso hizo algo para que le tenga miedo, pero Ethelred en realidad a lo que tenía miedo era a cuando ella lloraba, cuando se enfadaba y cuando hacía cosas imprudentes poniendo su vida en peligro. Pero lo que más teme es que ella desaparezca de su vida. De pronto, al pasar por las calles del palacio, Maribel se dio cuenta de que ya el trabajo de la guillotina había empezado. Estaban empezando a rodar algunas cabezas, y Ethelred le comentó que se trata del barón Milan, un corrupto que elevó los impuestos sobre el patrimonio, y que eso era tomado como una burla a su majestad. Lo único que merecían ellos es la muerte. Maribel se daba cuenta que entre esos corruptos se encontraba Baldwin, el hermano mayor de Ethelred. Minutos después Maribel llegaba a casa. Pepper la recibía ansiosa y feliz de que se encuentre bien, aunque la veía un poco decaída. Pero así le comentaba que apenas se enteró de que ella regresaba, preparó todo. Compró nuevos productos e incluso perfumes para que pueda tomar un baño porque debe estar preparada para recibir a su amado. Maribel le decía que ella y Ethelred no tienen ese tipo de relación, pero de pronto su felicidad fue opacada por la visita de su tío Lawrence, quien quería hablar con ella unos minutos. Obviamente a su nana le molestaba ver la cara de este hombre, pero Maribel no tenía de otra que hablar con él. Hace unas horas Lawrence se había reunido con Baldwin, quien le daba instrucciones de lo que tiene que hacer, ya que después de Ethelred hizo sus movimientos y ahora saben que será difícil sacárselo de encima. Por eso le encomendaba una tarea muy importante, porque Innis confía en él. Lawrence sabía que debía obedecer, porque su hija Arinel está en Rodain y si él falla, será decapitado. Además de que sabía perfectamente que si Arinel está en la casa de Javier, Innis la querrá tomar como rehén. Lawrence no entendía cómo el emperador se dio cuenta que como gerente de recursos humanos quiso encubrir el caso de la familia Rodain. Por eso Ethelred lo había destituido de su cargo, y es por eso que necesitaba la ayuda de una persona que pueda salir del palacio y entrar, y la perfecta era Maribel. Maribel a la final había decidido aceptar hablar con él, pero le pedía que sea breve. Lawrence le dijo que el asunto a tratar es sobre Arinel. Ella aún se encontraba en manos de Rodain, y que apenas ese asunto se resuelva, él se irá a la capital. Maribel le preguntaba que si Arinel está a salvo, ¿él volverá a la capital? Y su tío molesto le dijo que acaso piensa que está mintiendo sobre su propia hija, pero Maribel, que no iba a permitir que este hombre le levante la voz, con una sonrisa le preguntaba, ¿por qué la tienen como una rehén? Este hombre le dijo que porque habían trabajado por un tiempo juntos, ya que son parientes y habían decidido ayudarse
ayudarse los unos a los otros, pero esta vez él ya no trabaja para ellos, y por eso las cosas no habían terminado bien. Maribel prometía hablar con su majestad para ver qué se puede hacer, pero le pedía que por ahora se marche. Tras quedarse sola, Maribel sabía que todo debe estar relacionado con las ballestas, y que por eso habían tomado a su prima como rehén. Pero una pregunta venía a su mente y era, ¿por qué habían dejado de lado a Eidenbarre? Más tarde, en la oficina, ya Maribel le contaba a Ethelred lo que había ocurrido con su tío. Ethelred le decía que de seguro es así, porque su tía no lo cree inútil. Aunque Ethelred, que conocía a su amada, sabía que ella no estaba ahí simplemente para decirle eso. Le preguntaba por qué había llegado a visitarlo, y ella lo que quería es que castigue a su tío. Quien le dijo que solo el incidente de las ballestas no será suficiente para castigarlo, pero ella pensaba encontrar más pruebas para castigar cada uno de los crímenes que había cometido. Ethelred le comentaba que había tenido planeado castigar a toda la familia en Denbarre, pero por ahora Erinel no sería castigada, porque la necesita viva para obtener información de ella, para que le cuente desde el instante en que ella se atrevió a arrojar a su amada al lago. Ethelred estaba dispuesto a torturar a Erinel de la peor manera posible si era necesario, para que le cuente todo lo que necesita. Y Maribel no entendía del por qué la va a torturar, si la información que ella tiene no es útil. Pero Kir le dijo que el castigo no solo será por eso, sino porque se atrevió a lastimarla a ella, y es natural que su majestad quiera vengarse. Con los días, Erinel fue tomada como prisionera. ¡Ay, qué dicha! Y Maribel decidió hacerle una pequeña visita. Jaylin la guió hasta los calabozos y le dijo que es un poco incómodo ese lugar. Pero a Maribel eso no le importaba. Solo quería ver a esa víbora encerrada. Y ahí estaba, amarrada a una silla. Jaylin las dejó a solas y le dijo que estará afuera por si la necesita. Erinel, que estaba con los ojos vendados, preguntaba ¿quién está ahí? Y aún estando atada, maldecía a todos y juraba eliminarlos, hasta que escuchó la voz de su prima Maribel. Esta odiosa bruja le dijo que ahora sí puede burlarse de ella al verla destrozada, y que tanto deseaba vengarse por fin lo había logrado. Pero Maribel le aclaró que para lograr una venganza satisfactoria se necesita creatividad y sofisticación. Le preguntaba el por qué la había traicionado. Le quitó así la venda de los ojos y la desató de la silla para que pueda contestarle. Erinel, sin ningún remordimiento, le dijo que es porque la odia. Odia su nombre y todo lo que ella hacía. Maribel y le dijo que, si es así, entonces simplemente debió distanciarse. Pero esa bruja nunca la había considerada como una hermana, sino más bien, ella quería ser la única en Denbarre, y a Maribel tratarla como una vil sirvienta. Pero tenía envidia y celos de ver que ella era tan afortunada de no solo tener la mirada del emperador sobre ella, sino también de las demás personas. Ella es amada por todas, mientras que ella, Erinel, ni siquiera la quieren. Y aún en esta condición, esta víbora trataba mal a Maribel. Maribel, tomando un pequeño frasco, le dijo que había pensado que su venganza estaría completa si ella moría, pero había decidido mostrarle un poco de misericordia por última vez. Evitar la tortura. Erinel, toda soberbia, le dijo que no necesita nada de ella y que no va a morir. Pero Maribel sabía que la muerte de su prima ya estaba segura. Erinel aún en estos momentos odiaba a Maribel, pero Maribel se había dado cuenta de que es mejor perder el sueño por la culpa que seguir odiando a alguien que vivía. Y le daba el pequeño frasco, diciendo que puede tomarlo y acabar con su vida de inmediato, antes de ser torturada por el mismísimo emperador. Y dejándole ese frasco se marchó. Al quedarse sola, Erinel seguía pensando en que no va a morir. Solo tiene que encargarse de ganarse la confianza de una persona. Y para lograr eso, tenía que enviarle un mensaje a su padre. Pensaba sobornar a quien la iba a torturar, pero se sorprendió cuando vio que su torturador será el mismísimo emperador Ethelred. Este le expresó que pensó que ya estaría muerta, pues Maribel tiene un corazón tan tierno como para querer que las personas que ella quiso no sufran. Erinel, haciéndose la víctima, le dijo que ella no es culpable de nada, pero Ethelred ya sabía todo. No le iba a creer ni una sola palabra a esta mentirosa, y le dijo que sabía que odia a Maribel porque siente que le había quitado todo. Erinel, entre lágrimas, le dijo que es verdad, porque ella tenía todo el afecto y cariño de todo el mundo, y por eso la acusó. Ethelred, acercándose a esta bruja, le dijo que Maribel aún es amable con ella,
porque si fuera él, ya hace rato le hubiese roto muchos huesos. Pero en cambio Maribel le había dado ese veneno para que ella no sufriera, y utilizando el anillo mágico que él tenía, hizo que Arinel caiga en un profundo sueño, diciéndole que cuando ella despierte, pedirá que la maten. Así Arinel empezó a soñar justo en el momento en el que Javier le preguntaba del por qué había asesinado a Maribel. Arinel se excusó diciendo que lo hizo porque ella había escuchado sus planes. Javier incluso le había reclamado que pudo haberla dejado viva y convencerla de que se una a ellos. Pero para Arinel, que estaba llena de envidia, lo más factible era destruirla. Javier le decía que nunca tuvo la necesidad de hacerlo, porque Maribel, con el amor que le tenía, hubiese hecho de todo para no perderla. Javier estaba furioso porque por culpa de Arinel, él no había podido recibir ni un poco de afecto de Maribel. Javier odiaba a su prima, porque desde muy pequeña tuvo el cariño de Maribel, pero en cambio ella, por su egoísmo y envidia, acabó con todo eso. Antes de irse, Javier le había dicho que todo lo que hizo se va a arrepentir por toda la vida. Y así fue, porque tiempo después Javier había muerto y le había dejado un anillo, que ella lo había utilizado como un collar. Y así vio cómo Javier hablaba con Maribel y le advertía de lo malvada que es Arinel. Pero aún así Maribel creía en su prima, porque el cariño que sentía por ella era inmenso. Luego tuvo visiones en donde Maribel y Ethelred caminaban juntos, y ella siempre le pedía permiso a él para visitar a su prima. Maribel le decía a su esposo cuánto amaba a su prima y que siempre es feliz cuando la ve o la tiene cerca. Ethelred, con tal de que su amada sea feliz, estaba dispuesto a hacer lo que ella le pida, y esta vez Arinel se daba cuenta de cuánto su prima la había amado. Arinel despertaba sobresaltada y con lágrimas en sus ojos, pues Ethelred había hecho esto para que esta bruja se dé cuenta de que Maribel la amó incondicionalmente, y en cambio ella solo la apuñaló por la espalda. Arinel no entendía cómo su prima aún la quiere después de todo lo horrible que había hecho, pero Ethelred no sentía pena por esta bruja, porque por culpa de ella él no pudo disfrutar de su amada en el pasado. Le preguntaba si aún desea vivir después de lo que vio, y Arinel, sin dudarlo, le dijo que no, y le pedía que por favor la mate. Ethelred cumplió su última voluntad, y en sus últimos momentos le preguntaba a Arinel por qué no le hizo caso a su prima y tomó el frasco de veneno. Así quizás su muerte hubiese sido pacífica. Y ahí Arinel se daba cuenta de que Maribel, incluso hasta el final, fue amable con ella. Ethelred, luego de acabar con la vida de Arinel, le pidió a Theo que se deshaga del cuerpo, y para que no haya problemas, cambie su cuerpo por el de alguien más. Un poco más tarde, Ethelred llegaba a ver a Maribel. Ella le preguntaba el motivo de su visita, porque usualmente no suele llegar a esas horas. Ethelred le comentaba que Arinel está muerta y que planea ejecutar a Loren. Además, Lariet había renunciado a ser candidata de emperatriz. Maribel se encontraba pensativa, pero de pronto se arrodilló ante ella para pedirle que sea su esposa. Sabía que quizás hubiese sido un poco mejor con un anillo y un ramo de flores, pero es lo que ahora salía de su corazón. Maribel le pedía un poco de tiempo. Quería llorar primero por la pérdida de su familia, aunque Ethelred le recordaba que no hay nada en el palacio que ella no pueda tener. Y ante esto Maribel se lanzó a sus brazos y lloró desconsolada. Ethelred sabía que, al igual que en el pasado, no sabía cuántas vidas más le tomará a ella para derramar lágrimas. Maribel siempre había sido una mujer de pocas palabras en el pasado, una mujer obstinada y sin emociones, y no tenía ninguna expectativa, ni se quejaba por nada, pues ella fue forzada a ser emperatriz. Sin embargo, Ethelred no esperó ninguna pizca de afecto de ella. Su matrimonio fue muy insípido, pero en cambio con Arinel su actitud era diferente. Maribel sonreía y se veía feliz. Ethelred siempre le había molestado que Arinel sea la única que despierte ese tipo de emociones en Maribel. Ese amor que Maribel sentía por su prima era inigualable. Ni siquiera Ethelred pudo tener un poco de ese amor. Hasta que un día, el cambio de actitud de ella fue drástico. Empezó a portarse amigablemente, y aunque él sabía que podría estar cayendo en una trampa, no le importaba, porque amaba a Maribel y no podía negarle nada. Pero ese amor terminó costándole su propia vida. Y así fue como Ethelred despertaba en un lugar desconocido. De pronto escuchó una voz que provenía de una pequeña nube, un espíritu. Este espíritu le pedía que deje de morir tan imprudentemente, por favor, porque ya
ahora todos sus descendientes a cada rato lo despertaban. Ethelred no había muerto una sola vez, sino varias veces más. Y esta nubecita le decía que de no ser por el trato que tiene con Raiken, ya lo hubiese dejado ir a la otra vida. Ethelred le comentaba que extrañaba a alguien, y esta pequeña nubecita le dijo que todos los que llegan a ese lugar lloran, y es comprensible, ya que aún mantienen su memoria. Sin embargo, Ethelred lo que en realidad sentía era como un vacío, y aunque fue asesinado, algo le hacía falta. La nubecita decía que es por eso que él solo recuerda el momento en el que murió, y no los eventos que lo llevaron a hacerlo, que tiene el poder para retroceder en el tiempo. Pero Ethelred quería saber qué había hecho las otras personas que llegaron ahí. Este espíritu le comentó que generalmente escogían la muerte antes que volver a vivir en un mundo así, y Ethelred sabía que ahí es un lugar tranquilo, que sería ideal para poder descansar en paz. Pero esa vez quería otra oportunidad. La nubecita quería saber si acaso se vengará, pero Ethelred esta vez iba a hacer algo mucho mejor. La nube le iba a conceder ese deseo, pero a cambio, él no recordará lo que había pasado en ese momento. También iba a experimentar un cambio en algo que estuvo relacionado con su muerte, y para poder regresar, lo único que tenía que hacer era cruzar por la puerta, esperando que esta vez su historia cambie. Así fue como Ethelred le contaba a Maribel lo que había ocurrido, y le dijo que en esa ocasión había muerto de nuevo, y por exceso de trabajo. Así que en realidad, esta es su tercera vida, pues el espíritu se había compadecido de él y por eso lo dejó vivir de nuevo. Incluso le había dado en ese anillo una habilidad especial para mostrarle a la gente memorias pasadas. Fue así como le mostró a Arinel todo lo que había hecho en su vida pasada, para que se arrepienta de lo que había hecho y acepte su muerte con resignación. Maribel, después de lo que escuchó de su majestad, le dijo que ella se casará con él, pero que tiene curiosidad por algo, si él realmente la ama. Por otro lado, Asil ya le comentaba a Kir que no habían podido comprobar con exactitud que la casa Rodain sea la responsable directa de las ballestas, sino que culparon a la casa Denbarre como principal actor de lo que había ocurrido. Obviamente ellos estaban queriendo escaparse de la culpa, pero al poco rato recibían la noticia de que las puertas de la prisión estaban abiertas y que alguien había escapado. Yaelin y Theo fueron a investigar lo ocurrido y recordaban que el duque no sabe que su hija Arinel está muerta, porque eso produciría una gran conmoción, así que habían decidido cambiar los cuerpos, y de pronto Yaelin se dio cuenta de que había un intruso. Pidió a Theo que bloquee todo el perímetro y envíe refuerzos a las puertas del palacio, mientras que Yaelin se dirigía a cubrir a su majestad. De pronto, en un descuido, Theo fue atacado por un encapuchado, que con un tronco golpeó su cabeza dejándolo inconsciente. Mientras tanto, Yaelin ya llegaba donde su majestad para informarle de lo que había ocurrido, que alguien había escapado de los calabozos. Maribel estaba preocupada, pero Ethelred supuso que esto podría ser algo para desviar la atención. Ethelred decidió ir a investigar mientras que Maribel se quedaría custodiada por Yaelin. Su amado quería protegerla como de lugar, y ella prometió mantenerse a salvo solo por él. Mientras tanto, Yaelin estaba preocupada porque Theo no se había contactado con ella y ya había pasado demasiado tiempo. Maribel le pidió ir juntos a ver qué es lo que ocurría, ya que era lo mejor estar las dos antes que quedarse ella sola. Así bajaban hasta donde se encontraban los calabozos, y en las escaleras encontraban a Theo tirado en el suelo. Yaelin se asustó mucho y pensaba que estaba muerto. Maribel estaba sorprendida porque se supone que todos los guardias debían estar alerta, pero todo estaba silencioso. Al acercarse a Theo vio que aún respiraba. Le pidió a Yaelin que lo lleve rápidamente para que sea atendido. Yaelin, sin dudarlo, tomó a Theo en sus brazos y se marchaba, dejando a Maribel sin su custodia. Pero Maribel sabía que no podía dejar que Theo muera. Tras quedarse sola, decidió investigar qué es lo que estaba pasando. Pero por otro lado, el ex príncipe Baldwin platicaba con Javier, quienes eran los responsables de lo que estaba ocurriendo en la prisión. Todo esto había sido planeado con el infiltrado que había en el palacio. Baldwin le preguntaba a Javier si es que realmente confiaba en esa persona. Javier le dijo que al principio en el evento de caza había fracasado, pero que eventualmente está de su lado, y que si de algo estaba seguro es que no los defraudará, porque los seres humanos son impulsados por el deseo, y a ese hombre el deseo le sobraba.
Por otro lado, Kir recibía la noticia de que alguien había escapado del calabozo y quiso huir con su majestad. Pero Asil, que era la persona traicionera en ese lugar, lo apuñaló en el ojo, porque sabía que con un solo ojo ya no puede utilizar su magia. Kir con esto se daba cuenta de que Asil era el responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto, Asil desde mucho antes había sido el infiltrado y les daba informaciones falsas para que no descubran a Baldwin. Además, notó que Ethelred había cambiado muchísimo desde que Maribel llegó a su vida y por eso había ocultado a Baldwin. De pronto aparecía Ethelred preguntándole a Asil qué es lo que había pasado. Mientras tanto, en los calabozos, Maribel llegaba a la celda en donde estuvo Arinel, pero había un olor a sangre. Decidió investigar y al entrar vio a una pequeña niña que le decía, hermana. Esta chica era Leia, la ayudante de Asil. Mientras tanto, Ethelred, que vio a Kir tirado en el suelo, decidió llevarlo al médico para que lo revisen de inmediato. Asil, al notar que Ethelred no le preguntó nada, se daba cuenta de que él seguramente está sospechando de lo que está a punto de ocurrir. Al poco rato, Kir ya fue atendido por el doctor y este le comentó a Ethelred que aunque la herida era muy profunda, podrá salvarse, pues este se estaba recuperando rápidamente. Ethelred recordaba las palabras de Asil y supo que él era el único que conocía las habilidades de Kir y que sin uno de sus ojos no podrá conjurar magia. De pronto vio que el palacio estaba en llamas y lo único que se le vino a la mente es que Maribel estaba en peligro. Por otro lado, Leia le pedía a Maribel que se marche, pero no por el mismo lugar que entró, sino que le iba a mostrar un pasadizo secreto. Maribel quería saber por qué no quería que ella vaya por ese lugar, y Leia le comentó que había puesto una bomba que estallará pronto, así que decidieron salir por el pasadizo secreto. Maribel se había lastimado el tobillo y Leia le decía que estaba feliz de que aún así se encuentre bien, ya que deseaba que ella esté bien por órdenes de su maestro, porque a ella le gusta. Maribel le preguntaba que si se trata de su maestro Asil, pero Leia no le contestó y le dijo que simplemente deben salir de ahí porque tiene el deber de mantenerla a salvo. Maribel ante esto se daba cuenta de que Javier le había dicho la verdad, porque le dijo que no confiara en la gente del palacio, aunque tenía una duda de que si no es Asil el maestro de Leia, entonces ¿quién es? Leia, tras dejarla a salvo, decidió marcharse porque no quería acabar en prisión. Y al poco rato aparecía Ethelred, quien había estado muerto de miedo, porque pensó que a su preciosa amada le había pasado algo, pero ella estaba perfectamente bien. Pero así él le daba un tierno beso, para demostrarle lo feliz que estaba de verla bien. Mientras Kir se encontraba en su habitación recuperándose, Maribel lo visitaba. Le hacía una pequeña broma, pero se daba cuenta que no pudo cambiarle el ánimo. Así que le preguntó si él desea vengarse. Esto sorprendió a Kir, y más cuando Maribel le contó que ella se acercó a Ethelred solo para vengarse de su tío y de su prima, y que al final fue el emperador quien acabó con la vida de esas personas. Para Maribel, esta había sido su única fuerza y motivación para seguir adelante. Kir, sonriendo, le agradecía por haberle contado esto, pero él también quería confesarle algo, y es que tenía la capacidad de conjurar magia a cambio de una parte de su vida, y eso se debe a que es el último descendiente de Siofan, pues el último emperador antes de Ethelred había asesinado a todos los de su linaje, y él había sido el único que sobrevivió. Desde ahí planeó su venganza, pero justo en ese momento Ethelred había aparecido junto a Theo, Asil y Jaelin. Así fue como entre todos acabaron con la vida del antiguo emperador. Kir pensaba que Asil debió tener un motivo muy grande para traicionarlos y le pedía a Maribel que llame a Jaelin porque desea confirmar algo. Maribel le comentaba que eso es imposible, ya que ella fue expulsada. Mientras tanto, a las afueras del palacio, Theo se despedía de Jaelin, quien había sido expulsada por Ethelred. Theo se encontraba muy triste, porque era injusto que la hayan expulsado, pero Jaelin trataba de calmarlo y le decía que se volverán a ver nuevamente. Así Jaelin se marchaba y en el fondo se disculpaba con él, porque ahora había tenido que mentirle, porque la noche anterior Ethelred sí le había dicho a Jaelin que iba a ser expulsada, pero no de verdad, sino que más bien ella debía ir a una mansión que, aunque es peligrosa, era vital para poder descubrir en dónde se encontraba Asil y también saber si es verdad que Baldwin se encuentra escondido en la mansión de Javier.
Era por eso que Jailin tenía que decirles a todos que fue expulsada, para que así pueda recibir ofertas de empleo. Pero ella solo debía aceptar una, la más importante, la de la casa Roiden. Ethelred, que sabía cómo es Theo, le dijo a Jailin que no se preocupe por él, que lo mantendrá ocupado. Y fue así como Jailin emprendió su viaje a la misión que le había enviado su majestad, esperando regresar pronto con todos los resultados. Por otro lado, Maribel se encontraba ayudando a Kir con unos documentos, pero estaba tan distraída que Kir le preguntaba si estaba cansada, ya que si ella se enferma y su majestad se entera, de seguro lo va a enviar al cielo, y de milagro está vivo. Maribel, al escuchar esto, decidió marcharse. Obviamente ya estaba cansada de estar entre tantos documentos, pero como extrañaba a su majestad, decidió hacerle una pequeña visita. Ethelred, mientras tanto, se encontraba analizando la información que le había enviado Jailin, de que en la mansión de Javier hay un hombre que le falta un dedo, y podría ser Baldwin. Jailin estaba haciendo un buen trabajo en esa mansión, pero lo que no podía saber todavía es el paradero de Asil. Si es que está trabajando con Javier, aunque ya este bombón también extrañaba a su preciosa Maribel. Pensaba que quizás ahora que su venganza está llegando a su fin, ella lo dejará. La extrañaba tanto y en ese momento fue como si lo hubiese llamado con la mente. Maribel aparecía delante de él y este loco, sin dudarlo, corrió hacia ella para darle un beso. Pero ese besito se transformó en algo más atrevido. Este loquito le decía que sabe muy bien que esta no es su primera vez. Aunque Maribel le recordaba que eso pasó en su vida pasada, pero ahora es como una novata, aunque su precioso bombón iba a enseñarle paso a pasito lo que tiene que hacer. A la mañana siguiente, Maribel trataba de lavarse, pero él la guiaba nuevamente a sus brazos. Al ver esa mirada tan dulce, ella no pudo resistirse y se acurrucaba en sus brazos para sentir el calor de su amado. Por primera vez se sentía feliz, pero sabía que lo que ella sentía realmente es amor. Y aunque no era un buen momento para esos sentimientos, quería disfrutar del momento. Ethelred, quien también había disfrutado de esa maravillosa noche, esperaba terminar pronto con todo para poder celebrar una boda sin ninguna preocupación. Y como era tan goloso, nuevamente quiso un poquito más de postre. Un poco más tarde, Maribel, que había creído que no tendría ningún problema ya que estaba feliz en la mañana, se había equivocado. Recibió la visita de Theo, quien estaba llorando a moco y baba porque extrañaba mucho a Jailin. Pensaba que todos la habían olvidado porque actuaban como si ella nunca hubiese existido. En cambio, él la extrañaba y muchísimo. Además, estaba preocupado por ella. Maribel se daba cuenta de que obviamente Theo había estado bebiendo. Recordaba el cómo habla de Jailin con tanta confianza y sinceridad, e incluso admitió que le gustaba, y al verlo así le hacía sentir un poco incómoda y no sabía cómo consolar a este caballero grande, tonto y adorable a la vez. Maribel sabía que no podía decir nada de lo que Ethelred le comentó de la misión de Jailin, porque estaba seguro de que si Theo se entera, correrá hacia donde está ella, o si no, le va a escribir todos los días cartas. Por eso fue que Maribel también prometió a su amado no contarle nada a Theo, y pensaba en todos los funcionarios que están cerca de Ethelred. Son alborotadores, traviesos, ya que Kir era gruñón y arrogante. Jailin, en cambio, es una gran bebedora incontrolable que actúa como un potro enojado. Y Theo, que se considera un poquito normal, actuaba como que le faltan unos cuantos tornillos. Y por último, Asil, que había escapado. El pobre Theo, mientras tanto, no dejaba de llorar. Le decía a Maribel que se siente solo, y ella solo quería saber cuánto ha bebido. Este loquito le decía que no mucho, que apenas 2 botellas. Y Maribel se quedaba sorprendida porque con razón parecía un niño que arma berrinche por todo. Maribel a la final decidió hacer algo por este hombre entristecido. Le comentó que había una habitación en la cual Jailin se quedó cuando se convirtió en su guardaespaldas, y le preguntaba si le gustaría verlo. Obviamente a Theo eso le encantaba, ya que era la primera vez que iba a ver la habitación de su querida. Al llegar ahí lloraba aún más, y Maribel no podía creer que este hombre sea tan llorón. Le decía que Jailin estaba viva, por lo que no debe llorar así. Pero para él, que un caballero sea degradado era lo mismo que la muerte. Pero lo que más le dolía a este pobre hombre era no poder verla. Para Maribel esto era algo muy romántico, y de pronto Maribel lo empujó a la cama. Lo envolvió como a un bebé para que así descanse un poco. Theo, que estaba borracho, le decía que si se acuesta aquí, ¿acaso podrá
soñar con ella? Maribel, que no lo iba a contradecir, le dijo que por supuesto que sí. Y así fue como ese loco enamorado se quedó dormido. Y aunque a Maribel le hubiese gustado contarle la verdad, sabía que Teo es muy arrebatado, pero tampoco le gustaba verlo sufrir. Solo esperaba que Yailin regrese pronto. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!